Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Hace unos días he tenido la oportunidad de ver la película Nefarious, que es una película sobre posesión demoníaca que recomiendo a todos ver, no solo a todos los cristianos, sino a todos los creyentes e inclusive a los no creyentes. Creo que da un mensaje o un conjunto de mensajes sumamente valiosos. Cabe anotar desde ya que esta no es la clásica película de posesión demoníaca tipo hollywoodense con cosas estrambóticas como vómito, sangre, una cabeza que da vueltas, etc. De hecho, varios exorcistas han calificado esta película Nefarious como bastante realista en términos de cómo funciona una posesión demoníaca. Y no se ven tanto esos elementos rimbombantes, como digo. De hecho, alrededor del 80% de la película, estimo, se da en términos de diálogos, de diálogo, simplemente, entre dos personas y punto, ¿no? Entonces no hay tantos esos elementos. Creo que es una película que en general cualquier persona mayor de edad podría ver, ¿no? Dicho esto, vamos a plantear un poquito la sinopsis, el contexto, para luego darle algunos comentarios e impresiones que tengo sobre los mensajes de esta película. Se trata de un preso que tiene una ejecución, o sea, pena de muerte programada para horas de la noche, 11 de la noche, del día en que transcurre la película. El punto es que, de acuerdo con la legislación del estado de los Estados Unidos en que se encuentra, para poder ser ejecutado uno tiene que ser imputable. Y para ser imputable tiene que estar cuerdo, tiene que estar en sus cabales. De este modo, si se diese el caso que una persona está fuera de sus cabales, que está loco, sería inimputable y al ser inimputable no se le podría aplicar pena de muerte. En consecuencia, se requiere de un informe técnico psicológico que certifique la salud mental de la persona para que pueda recibir la pena de muerte. Pero es ahí donde viene la dificultad. Este asesino que va a ser ejecutado, o mejor dicho, que tiene programada una ejecución, afirma ser un demonio. Y eso pone las cosas en un escenario complicado. ¿Por qué? Bajo una perspectiva naturalista, atea, materialista, en la cual no se cree en la existencia de demonios, dado que la posesión demoníaca no es una opción, entonces, ¿cuáles serían las opciones disponibles para un preso en estas circunstancias que afirme ser un demonio? Una de dos. O se trata de que está loco, porque como los demonios realmente no existen y no hay posesión demoníaca, como digo, bajo una perspectiva materialista, alguien que afirme ser un demonio simplemente que está loco. No hay otra opción. No hay otra opción. A menos que, y esta es la otra opción posible, esté mintiendo. ¿Y por qué podría estar mintiendo? Simple, porque al mentir, diciendo que es un demonio, se haría pasar por loco y al hacerse pasar por loco, evitaría que le apliquen la pena de muerte. Por lo tanto, se requiere de un psicólogo muy inteligente que realice un informe técnico cuidadoso certificando la salud mental de esta persona. O sea, tiene el psicólogo que dilucidar desde presupuestos materialistas, en el fondo, naturalistas, si la persona está realmente loco y se cree un demonio porque está loco, de tal modo que no se lo podría ejecutar, o en realidad está en sus cabales, pero de forma astuta está haciéndose pasar por loco, afirmando que es un demonio para no ser ejecutado. Entonces eso, se asigna a un psicólogo bastante prestigioso, un joven psicólogo prestigioso, ambicioso, profesional, para que vaya y converse con el preso. Pero realmente, aquí lo que hay es un caso de posesión demoníaca. Entonces, muy pronto en el diálogo, y como digo, la mayor parte de la película transcurre en términos del diálogo entre el psicólogo y el preso le dice, soy un demonio, soy un demonio. Y claro, en principio el psicólogo es sumamente escéptico, de hecho se lo toma eh, prácticamente como broma, mentira, etcétera, o sea, como algo que es imposible. Pero a medida que transcurre la película, cada vez surgen más elementos de plausibilidad para hacer pensar que una explicación meramente naturalista de las cosas que están pasando no es razonable y por lo tanto la posibilidad de que realmente sea un demonio se hace más fuerte en la mente del propio psicólogo, ¿no? Que comienza a tener dudas. Como digo, no se trata tanto de elementos extraordinarios como que gire la cabeza o se muevan muchas cosas. O sea, lo máximo que pasa en esos términos es que se rompe una bombilla.
¿ok? Pero lo que sí sucede es que este preso que está en aislamiento tiene muchísima información sobre su psicólogo. Y no solo eso, hasta logra saber en tiempo real eventos que están ocurriendo. Esto es alucinante. Pues bien, esta película tiene muchos mensajes sumamente valiosos en tanto da claridad moral, espiritual y teológica sobre varios puntos. Les puede parecer curioso que se diga esto sobre una película de posesión demoníaca. Quien la vea le va a quedar claro que esto es así. Pero les recomiendo la reseña que yo veía en internet de parte de un ateo en habla inglesa. Ya no recuerdo bien cómo se llama el video, pero un canal de ahí que estaba reaccionando, ¿no? Un ateo a la película Nefarious, y estaba molesto el ateo, se lo veía genuinamente molesto, muy molesto. Y su queja principal contra la película la expresó en una frase que me quedó grabada. Él dice, es como alrededor de hora y media en que te están dando un sermón por la boca de un demonio. Y sí, eso es lo interesante de la película, que digamos en cierto modo paradójico o curioso, se nos da un sermón, una suerte de mensaje moral, espiritual, teológico, por boca de un demonio. Si esto les parece demasiado raro, les invito a leer, quienes no lo hayan hecho, la famosa obra, muy recomendada, Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, autor cristiano. Esta obra es un conjunto de cartas, creo que son 30 o 31 cartas, en que el demonio Scrutopo, un demonio bastante experimentado en cómo tentar a los seres humanos, le da consejos a su joven sobrino Orugario sobre eso, sobre cómo tentar a los seres humanos para confundirlos, llevarlos al mal y finalmente llevarlos a la condenación. Entonces uno aprende ahí mucho mensaje moral y espiritual en el sentido de que viendo cómo actúan los demonios, uno puede prevenirse de sus ataques y al mismo tiempo puede darse cuenta de cómo muchos discursos que salen de la boca del demonio Nefarius, que es el demonio de la película, ¿no? Cuyo título es Nefarius, o el demonio Scrutopo en la obra Cartas del Diablo Sobrino, muchos de sus discursos se pueden ver reflejados en contextos de nuestra sociedad actual. Y por lo tanto, eso nos ayuda a ponernos en guardia contra ese tipo de discursos o mensajes. De tal modo que de una forma indirecta o paradójica se está como brindando una suerte de sermón, ¿no? Y de ahí la queja verdaderamente furibunda de este ateo. El hecho de que a él lo haya tocado y molestado tanto que sea una suerte de sermón moral por la boca del demonio, es muestra de que realmente hay un mensaje moral de trasfondo genuinamente cristiano en esta película. Porque si no lo hubiera, ese ateo no estaría furioso como lo estaba. Entonces eso, hay tres tópicos que quiero comentar brevemente sobre la película que me llamaron la atención. Son tópicos relacionados con el mensaje. Cada uno de ustedes, muchos ya habrán visto la película y otros pues irán a verla y verán más o menos cómo transcurren las cosas. No voy a dar demasiados detalles por ahí, pero sí algunos para referir tres mensajes. Y el contexto de estos mensajes es algo que dice el propio demonio al psicólogo en un momento. Le dice, nosotros los demonios no tenemos creencias, nosotros sabemos. Así, por ejemplo, el psicólogo es ateo y el demonio se burla de su ateísmo. Y le dice, tu ateísmo no te va a proteger contra los demonios, ¿no? Entonces es un mensaje interesante. El hecho de que alguien no crea en los demonios no significa que está protegido contra el tipo de influencia directa o indirecta de los demonios. Que vamos, la posesión demoníaca es el tipo de influencia más fuerte y evidente, pero hay muchas otras influencias con las que actúan los demonios, ¿no? Entonces, es clave esto de que los demonios no tienen creencias, ellos saben, ellos tienen ciencia sobre las cosas. Y en ese sentido el demonio afirma la existencia de Dios. En ese sentido está diciendo algo que es verdad. El que está en la mentira, el que está equivocado, el que tiene una creencia errónea, es el psicólogo que cree que Dios no existe. En cambio, el demonio sabe que Dios existe. Solo que, claro, lo dice en un lenguaje paradójico. Lo que dice el demonio es, lamentablemente para ti y para mí, el enemigo realmente existe. Le llama el enemigo a Dios. Asimismo, los demonios identifican el mal moral realmente como mal moral. No le llaman bien al mal, ven el mal moral como mal moral. Pero utilizan ese mal moral
como herramienta realmente de pecado, realmente mala. Muy distinto a nuestra sociedad que dice, no, el bien y el mal son relativos, o el pecado no existe, es una construcción psicológica. No, el demonio afirma la realidad del pecado, pero lo que va a hacer es utilizar esa realidad para dañarnos a nosotros. ¿Y por qué quieren dañarnos los demonios nosotros a los seres humanos? Lo que explica el demonio Nefarius en la película es que ellos quieren dañar a Dios. Pero vamos, Dios es un ser omnipotente y por lo tanto los demonios como criaturas no tienen posibilidad de dañarlo. En consecuencia, lo que hacen es dañarnos a nosotros los seres humanos. Nos dañan a nosotros. Porque Dios nos ama profundamente y dañándonos a nosotros es como quieren cobrárselas contra Dios, ¿no? Entonces, una perspectiva interesante. Con ese marco de referencia vamos a los tres mensajes rápidamente. El primero, el tema de la eutanasia. En nuestra sociedad la eutanasia es pintada con términos bonitos, como muerte digna o una suerte de compasión para que alguien ya no sufra y punto, ¿no? Entonces eso se la pinta como algo bonito, como una muerte digna. Pues bien, el demonio en la película Nefarius lo plantea en términos muy crudos directamente como asesinato. En ese sentido está diciendo una verdad moral, se trata de un asesinato. Un asesinato, claro, con unas circunstancias muy particulares, ¿no? No es como el caso de que, no sé, alguien dispare a otro en la calle, etcétera, pero sigue siendo un asesinato, la eutanasia. Y eso, el demonio no te lo pinta como otra cosa que como asesinato. Claro, que él ve ese asesinato como algo bueno, como algo que le, o mejor dicho, como algo que le gusta, como algo placentero, porque con ese mal moral puede dañar a nosotros y así cobrárselas con Dios, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando el demonio Nefarius le dice al psicólogo. Cuando digo el demonio Nefarius, entiendan que siempre va a hablar por boca del preso. No es que se aparece un demonio así con una figura con cachos y cola. No, 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 no. Habla por boca del preso. El demonio Nefarius le dice al psicólogo, antes de que salgas de aquí o antes de que cierre el día de hoy, o una frase similar, habrás cometido 3 asesinatos. Y entonces el psicólogo se indigna y le dice, oye, yo jamás he asesinado a nadie, nunca estaría dispuesto a asesinar a nadie, así que ¿cómo vienes a decir que yo voy a cometer 3 asesinatos? Y el demonio le responde, pero es que el primero de ellos ya lo has cometido. Y le comienza a hablar del caso de la eutanasia, que él pues aplicó o dio permiso para que se le apliquen a su madre. Y le dice, tú asesinaste a tu madre. Y lo hizo por medio de la eutanasia. Y claro, el psicólogo va a dar la clásica justificación, no, es que ella ya estaba sufriendo, su enfermedad era terminal, no tenía esperanza, no era bueno que ella siga viviendo así, ¿para qué va a seguir viviendo si solo va a sufrir? Etcétera. Y el demonio replica, eso no quita que sea un asesinato. Luego dice el psicólogo, pero se hizo de acuerdo a la ley. Y el demonio se burla, jajaja, ja, ja, la ley, ¿no? Como si el que algo fuera legal inmediatamente eliminase que pudiera ser también inmoral. Entonces no le pinta la eutanasia como una cosa bonita, se la plantea directamente como asesinato y le dice, pues fíjate, realmente el demonio hablándole al psicólogo, es que era muy molesto, ¿no? Tener que ir a visitarla todos los días en el hospital y sostener su mano y decirle que la amas. Es muy cansado. Además que no te venían nada mal los 3.6 millones de dólares que ibas a recibir de parte de ella como único heredero. Entonces esto es sorprendente porque el preso, y como digo, siempre que habla el demonio es por boca del preso, está en confinamiento. Pero ¿cómo sabe esos datos tan específicos como la cifra de 3.6 millones de dólares de herencia? Eso es algo que llama la atención y hace pensar en la posibilidad de una explicación sobrenatural, ¿no? Entonces, claro, el psicólogo le comienza a llamar la atención de cómo este preso que está ahí aislado sabe tantas cosas. Pero ahí va un primer mensaje sobre la realidad de lo que es la eutanasia. En segundo lugar, tenemos otro tema fuerte, bastante asociado a la llamada batalla cultural, la cuestión del aborto. Y esto se asocia al segundo asesinato. El demonio Nefarius le dice al psicólogo que en estos momentos él está cometiendo su segundo asesinato. Y él dice, ¿cómo que estoy cometiendo un asesinato? Y él le dice, tu hijo, tu hijo en estos momentos va a ser ejecutado. Y entonces le explica el demonio al psicólogo que la novia de él, o sea, la novia del psicólogo, estaba embarazada, que le había dicho a él que ella estaba embarazada, pero que el psicólogo le había respondido que no estaba preparado para ser padre.
Y le dijo, ¿no? El demonio le dice, mira, tú podrías vivir una vida de amor sacrificial, pero no, tú te prefieres a ti mismo, ¿no? Y tú quieres dejar eso de lado y simplemente tú quieres disfrutar de tu vida, eres joven, tienes 35 años, no estás preparado para ser padre, así que ella, con tal de mantener la relación contigo, va a eliminar a tu hijo. Es más, en estos momentos lo están matando. Y es una escena muy dura. No se ve nada del aborto. Todo transcurre en ese momento en la cárcel. El psicólogo hablando con este demonio. Pero el demonio dice como algo así. Sí, ya está ocurriendo el aborto, el asesinato. Y en el momento en que ocurre, es como que él sobrenaturalmente pudiera ver qué está ocurriendo en ese instante. Cuando muere el niño, él dice, ¡ah! Todo el infierno se regocija. Pero noten, él al aborto no le llama libre elección, el demonio no le llama libre elección, le llama asesinato, es asesinato. De hecho, dice, toda la creación anuncia que es un asesinato. Entonces, en cierto modo, está diciendo la verdad en ese punto. No, claro que desde una perspectiva torcida, porque termina disfrutando con eso. Pero no lo maquilla, no lo pinta, lo muestra como lo que es. El tercer punto que quisiera comentar, y último, es la cuestión del carácter moral o inmoral de nuestra sociedad actual, posmoderna, tecnológica, etcétera, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que en un momento de la película el psicólogo como que se pone así, se siente orgulloso, erguido, y dice, ¿sabes qué? Ustedes los demonios en caso existan lo están haciendo muy mal, porque en realidad nunca hemos tenido mayor avance moral en nuestra sociedad que hoy en día. Hoy en día luchamos contra la injusticia, contra la desigualdad, no se permite la discriminación, etc. En el plano político estamos reclamando la superioridad moral. Entonces eso le plantea un discurso en el cual la sociedad occidental, democrática, posmoderna, tolerante, está en un grado moral muy muy alto en que no permite la discriminación ni la intolerancia y adopta la diversidad y todo eso, y por lo tanto moralmente estamos muy bien. Y el demonio pasa a burlarse de todo eso y decirle que en realidad a nivel moral estamos muy muy mal como sociedad, muy muy mal. Y compara con el Imperio Romano. Dice que en el Imperio Romano antiguo se tenían esclavos, pero hoy en día existen más esclavos. Me parece que la cifra que da es de 40 millones. Y dice, ¿y sabes qué? Lo mejor de eso es que la mitad de esos 40 millones son esclavos sexuales. Y efectivamente, si ustedes investigan las cifras de trata de personas, de tráfico de personas, que se asocian en gran parte principalmente a temas de esclavitud sexual o formas de explotación sexual, si investigan las cifras de explotación sexual a niñas y adolescentes, especialmente en países del sur de Asia, pues uno se lleva una perspectiva muy triste y decir que somos una sociedad con superioridad moral es falso. El demonio se burla también del caso de jugadores de básquetbol en países como Estados Unidos que hablan en contra de la discriminación, pero al mismo tiempo llevan zapatos fabricados con trabajo esclavo. Ustedes pueden investigar, por ejemplo, el caso de empresas fabricantes de calzado que generan explotación laboral de niños en África. Existen documentales al respecto. Y lo que dice el demonio es, no, o sea, vuestra sociedad hoy en día no es la más moral, sino que la inmoralidad está en todas partes, solo que hemos logrado que se normalice. Entonces el demonio pasa a explicar que por medio de los medios de comunicación los demonios han hecho un muy buen trabajo haciendo que nosotros nos podamos tomar las cosas que están mal como buenas o como normales. Entonces hay muchas cosas que son inmorales y que están en todas partes, pero las aceptamos como normales o incluso las llamamos buenas. Y plantea eso como un gran triunfo de los demonios. Entonces, el gran triunfo de los demonios en este contexto sería que un hombre como el psicólogo, un hombre culto, exitoso, se puede enorgullecer de la superioridad moral de nuestra sociedad, cuando en realidad es una sociedad llena de inmoralidad por todas partes. Tenemos, por tanto, estos tres mensajes muy interesantes que nos da la película. Hay varios mensajes más, pero yo en particular quería resaltar estos y les invito a verla. Les invito a verla, a compartirla, a reflexionarla, a conversarla y a partir de sus reflexiones tomar acción. Cambien en sus vidas lo que tengan que cambiar, porque de verdad que da un mensaje moral, espiritual, teológico que no deja indiferente a ninguno de nosotros.